Tercer año de secundaria, bienvenido al taller de lectura. En esta clase que ya es como, bueno, las de la tarde, de repente el cierre del día jueves que usualmente se proyecta, siempre es una alegría poder compartir contigo alguna información que para mí es interesante, que es un texto de nivel universitario, que es una excusa para charlar un poquito, aunque suena como una charla unidireccional, porque estoy yo aquí y tú no puedes responder porque es un video diferido. Tú puedes de repente, a partir de las preguntas que yo lanzo, como que pensar un poco, ¿no? ¿Quién nos ha sentido en estos meses o ya año, casi dos, de la pandemia como muy desafortunado, ¿no? A lo largo de la historia han habido personas que han pasado infortunios mucho más grandes y severos. Imagínate ser una persona del rango de edad de 1920 a 1980, 60 años de vida. Ha vivido esa persona Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, gripe española, que era una pandemia, no era una gripe, era una pandemia. ¿No? Ha visto caer el muro de Berlín, ha visto coronarse a la princesa Isabel, ha pasado la llegada y la ida de los Beatles, ha experimentado la Guerra Fría, ha presenciado cuando era un joven la caída de las bombas nucleares. Entonces, cada generación ha tenido sus retos. Muy posiblemente, si comparamos a la COVID con el crack del 29, que fue un evento muy, muy fuerte para la economía americana y mundial, definitivamente ha sido impactante. Pero han habido vidas con complicaciones médicas mucho más severas. La primera imagen, por favor, podemos ver ahí a un cosmólogo muy, muy famoso que es Stephen Hawking, ¿no? Hawking es tan importante como Einstein y trabajó mucho en teorías del todo, también teorías de cuerdas e investigó sobre los agujeros negros. En síntesis, estimados campeones, fue una persona muy inteligente, pero si ustedes pueden ver su rostro y pueden ver, bueno, quizás que al lado de su cabeza hay como unas almohadillas, es porque él tenía una enfermedad que distorsionaba el correcto crecimiento de sus huesos y lo hacía de una forma muy adolorida, de una manera muy torcida, y él no podía moverse y cada vez se movía menos hasta el punto que solo podía mover los ojos. Tal situación lo llevó a él a decir que si que se seguía enfermando y su vida se limitaba más, él iba a preferir la muerte, ¿no? Y iba a buscar en algún país nórdico que ya está aceptada una posibilidad de que le quiten la vida. Hablar del suicidio o hablar de la eutanasia es un tema que trae bastante preocupación y temores religiosos, políticos y legales, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para quitar la vida? Pero también hasta qué punto la vida se hace inllevable por el dolor que experimenta esa mujer con cáncer, ese hombre con una enfermedad como la de Hawkins, o la que vamos a ver aquí sobre la distrofia severa simpática refleja, ¿no? Vamos a ver entonces qué cosa es lo que es esta enfermedad. Párrafo 1. La distrofia simpática refleja, DSR, es uno de los síndromes más desconcertantes de la medicina y uno de los más dolorosos y potencialmente debilitantes, escribió Alison Bray en el periódico Witness Press. La DSR, no la distrofia, muchas veces no se reconoce clínicamente porque no se comprende bien, dijo la paciente Anna Han Alexander en la revista British Medical Journal. Esta publicación afirmó que en los niños a menudo no se diagnostica correctamente. Por muchos años los médicos incluso pensaron que el dolor era psicológico y provocado por la misma persona. Qué difícil, ¿no? No comprender una situación médica de alguien. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que los zurdos estaban como malditos y les amarraban la mano izquierda para que empleen la derecha. Cuando ahora sabemos por la neurociencia que el zurdo funciona de esa manera, ¿no? Su cerebro, su hemisferio, gobierna su mano izquierda con la destreza que el diestro la gobierna y maneja. Entonces está bien. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la cultura, ¿no?
¿Qué problema hay con de repente una persona que su piel es morena? O sea, ¿es malo? Antes se pensaba que sí, y el motivo era religioso. Si es negro, está maldito por Dios. Esa era la creencia. Y una creencia que no ha sido pues tan entrada. O sea, uno puede ver ahora el mundo tan civilizado, tan bonito, tantos selfies en Instagram, tanta red social, zapatillas de marca, llegas a un centro comercial y puedes comer, irte al cine, pero el mundo hace menos de 100 años está tirando bombas nucleares. Nos recuerda que el bombardeo en Hiroshima fue en 1945. O sea que ni hace 80 años estaban matándose las naciones entre sí por el poder. Entonces, definitivamente, estamos viviendo ahora tiempos más calmados, pero cada situación que pasa en el mundo es preocupante porque al ser iluminados por el conocimiento, ahora somos más conscientes de otros problemas que hay, ¿no? Como el cambio climático, la contaminación, los terremotos, la extinción de especies, entre otras, ¿no? Entonces, qué complicado que los niños con DSR no sean diagnosticados y piensen que es tu mente. No sé, es tu mente la que provoca eso, ¿no? Párrafo 2. Los que padecen de ese trastorno misterioso experimentan un dolor implacable y en algunos casos no recuerdan haber hecho nada que lo causara. Sarah Arnold escribe en la revista Easing on Living. La causa de la enfermedad es un traumatismo o lesión en la zona corporal abundante en terminaciones nerviosas como la mano o el pie. La lesión puede ser tan simple como un pinchazo de alfiler o tan compleja como una operación quirúrgica. La primera indicación de la enfermedad es un dolor persistente, más fuerte que el producido por una lesión. Los síntomas son dolor abrasador intenso en la zona localizada, hipersensibilidad a la temperatura y a la luz, cambios en el vello, en las uñas y el color de la piel. O sea, puede provocarlo algo tan pequeño como un pinchazo en el alfiler o un accidente mucho más grande. Y ese trastorno se va desarrollando con el tiempo, debilita y es muy doloroso, ¿no? Eso es lo que experimenta una persona con DSR. Así que antes de seguir avanzando, vamos a ir colocando aquellas ideas más importantes en el texto, en la caja em, de resumen. La primera, ¿no? Es un síndrome, ¿no? El DSR, o sea, la distrofia simpática refleja, es un síndrome tilde aguda, doloroso y debilitante. Párrafo 2, ¿no? La causa es un traumatismo en una zona con terminaciones nerviosas, ¿no? Estoy subrayando el adjetivo nerviosa porque nos referimos no nerviosa como nerviosismo, sino nerviosa como llena de nervios, no referidas al sistema nervioso, ¿no? Muy bien, vamos a por favor a la imagen siguiente. Recuerden que esta lesión aparece por algo que puede ser como un pinchazo y miren, la inflamación es mucho más severa que una inflamación ordinaria y esa inflamación casi globular es dolorosa y quemante, se siente como que la piel está ardiendo, ¿no? Y es muy difícil de sobrellevarla. Muchas gracias. Siguiente párrafo. La enfermedad comprende varias fases, etapas, ¿no? Al principio, la zona afectada se inflama y se enrojece
y crece el vello donde antes no se percibía. Estos síntomas pueden durar de 1 a 3 meses. A continuación, la zona se torna azul y fría y aumenta el dolor y la rigidez de los ligamentos y las articulaciones. Es como que ese brazo o esa pierna se comienza a volver ajena, ajena al cuerpo, más pesada, más rígida, más dura, de una coloración distinta. En esta fase pueden aparecer osteoporosis. Finalmente, los músculos lesionados se debilitan, los tendones se contraen y la extremidad afectada se atrofia, como si se secara, como si se secara, como si ese miembro del cuerpo fuera como que se le murió la vida, ¿no? Seco, estéril, duro, troncoso. Y ahora, si es un brazo, terrible, pero si es una pierna, ¿cómo arrastras la pierna? Posiblemente y trágicamente, pues la solución sería la amputación del miembro para tener una movilidad y no cargar con una pierna muerta. Es algo muy, muy, muy terrible, ¿no? Punto, entonces vamos a poner tres, ¿no? O la DSR, que es la distrofia, tiene etapas. ¿Por qué tiene etapas? Porque tiene una etapa de hinchazón, de amoratamiento, de crecimiento de vellos y finalmente de atrofiamiento, ¿no? En el cual osteoporósicamente el hueso se daña, los músculos se tuyen y finalmente pasa esta situación tan triste, ¿no? Según el doctor Howard Intraner, director de la Clínica del Dolor, situada en el Centro de las Ciencias de la Salud de Winnipeg, es posible evitar el daño irreversible. Para ello hay que impedir que los nervios simpáticos envíen señales de dolor. El periódico de Winnipeg menciona que entre los tratamientos está la estimulación eléctrica, los bloqueadores beta, los estimuladores epidulares, electrópodos implantados en la médula espinal para estimular la zona afectada y el bloqueo de los nervios simpáticos con inyecciones. La fisioterapia se emplea junto con la acupuntura para reducir el dolor y mejorar la movilidad. La British Medical Journal dice que para que el tratamiento sea efectivo, debe incluir una combinación de estimulación eléctrica de los nervios, bloqueo químico de los nervios simpáticos, terapia psicológica y terapia física intensamente, ¿no? Entonces, existen tratamientos paliativos, ¿no? Que son inyecciones, que son sensores, electrópodos en la médula, que son terapia psicológica, que son terapia física, ¿no? Y luego dice, ¿no? El diagnóstico precoz es obviamente ventajoso. No obstante, The American Journal of Sport Medicine, unos médicos explican que los resultados del tratamiento en pacientes que presentaban síntomas de distrofia severa simpática refleja desde hacía menos de 6 meses, entre 6 y 12 meses y más de 12 meses, eran casi idénticos. Este hallazgo contradice la opinión actual de que cuando ha habido síntomas por más de un año antes de aplicar el tratamiento, el pronóstico no es bueno. Se espera que con el progreso de la medicina se comprenda mejor la distrofia simpática refleja y sea posible ofrecer un tratamiento aún más eficaz a quienes lo padecen, ¿no?
no hay diferencia en tratar tarde o temprano al paciente, porque al parecer, según la American Journal on Sport Medicine, los resultados siguen siendo iguales, ¿no? Entonces, estas circunstancias pueden ser interesantes saberlas. ¿Por qué? Porque quitan a la familia la culpa. Imagínate que un papá que al principio pensó que el hijo estaba solamente mintiendo sobre el dolor porque es algo psicológico, que lo que generaba era perder tiempo y no llevarlo a la consulta médica. Y ese no llevarlo a la consulta médica finalmente rebotaba en una situación como la que estamos mencionando aquí, ¿no? Que podría hacerlo sentir culpable, pero no es eso. Lo que está pasando es que lo lleves temprano o lo lleves tarde, la manera en la cual vas a poder tú tener resultados parece que va a ser la misma. Entonces, si tendríamos que hacer algunas preguntas en relación a esto, ¿cuál es el tema? ¿De qué se ha hablado de forma global en este texto? Sobre la distrofia simpática refleja. El párrafo 1 habló de un concepto, el segundo habló de las causas, la tercera oración ha descrito las etapas, la cuarta ha hablado de los tratamientos, pero la 5 ha hablado de los resultados de los tratamientos. Aunque sea tarde o temprano, no hay mucha diferencia. Como que quien se va a sanar, se sana, y quien no se va a sanar, parece que no se sana. Y es una situación bastante complicada. Si nos dijeran cuál sería la idea principal que engloba todo, sería, ¿no? Más el tema, la distrofia simpática refleja, ¿no? Es una enfermedad, es un síndrome doloroso, ¿no? Con tratamiento, doloroso, con etapas, pero tiene tratamientos paliativos, ¿no? ¿Cierto? De esta manera encerramos todo lo que queremos decir en los temas. Vamos a ver algunas preguntas que te van a venir en el texto. Por ejemplo, la 1 dice, ¿a qué área del conocimiento pertenece el texto? ¿No? Hemos hablado un poco de sistema nervioso central, que puede ser un poco de genética. Hemos hablado de medicina, hemos hablado de tecnologías, ¿no? ¿A qué campo podría estar enmarcado esto? La segunda, ¿no? ¿Cuál sería el título más apropiado para el texto? ¿No? ¿Cuál sería ese título? ¿Cuál sería esa manera en la cual uno podría renombrar el texto, ¿no? Porque el texto no tiene nombre. La otra, ¿no? ¿Qué cosa es la distrofia severa, ¿no? ¿Afecta a qué cosa? ¿Afecta los órganos internos? ¿En qué parte del cuerpo se da? ¿Se da en la cabeza? ¿Se da en las orejas? ¿No? ¿En qué parte se da? ¿No? Ahora, en cuanto a las fases, ¿cuántas fases tiene? ¿No? Tiene una fase, recuerda, de enrojecimiento, de inflamación, de que se llena de vellos, de que se amorata la piel, que se tuye, que genera osteoporosis y que finalmente comienza a secarse y como perder vida y que es extremidad. Sarah Arnold se cita en el texto con qué propósito, ¿no? Como que, ¿qué hace? Menciona los síntomas, ¿no? Menciona qué es lo que está pasando a aquellas personas que tienen esta condición. ¿Qué función cumplen los párrafos? Quiero que se den cuenta, yo lo he mencionado, ¿no? Concepto, causas, etapas, ¿no? Tratamientos y aclaración de los tratamientos, resultado de los tratamientos. Son 5 elementos importantes. Ahora, sobre qué te pregunten cada uno, ya tú tienes que responder en base a lo que ya has razonado. Y bueno, te invito a que sigas tú leyendo el texto para que puedas completar la información que tienes, que son 10 preguntitas, y las puedas mandar a tu tutor. Quiero también cerrar haciendo 2 menciones rápidas. Número 1, estamos a 3 clases con estas 2 clases de acabar el bimestre. Por favor, trata de tener muy presente estrategias y la estrategia que empleamos para poder resolver los textos. Y número 2 y último, si viene una etapa en la cual ya se cierra el colegio y tú vas a prepararte para tu cuarto de secundaria, si sientes que no lo estás haciendo muy bien, repasa, refuerza, busca mejorar tus competencias. El mundo después del coronavirus va a requerir gente que tenga más habilidades digitales, por ejemplo, ¿no? Y si tú quieres ser un streamer, un kawaiker, lo que sea, pararte en una cámara y hablar, que es lo que estoy haciendo yo y no pensé hacerlo, tiene que ver con competencias comunicativas, saber hablar, saber expresarte, usar un tono de voz,
comprender información, escribir. Entonces, todas esas competencias, habilidades, te van a servir en este mundo post pandemia. Así que mejóralas, proyéctalas y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.